pastor Pepe en la red. La palabra dice en Primera de Juan 3:16, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque a Él tampoco le conoció. Cuando somos hijos de Dios, todo el ser hijos de Dios tiene un punto de partida. Y ese punto de partida es primeramente el gran amor que nos ha dado el Padre. Cuando pensamos en el gran amor que ha dado el Padre, fíjense que no es coincidencia que esto es en la carta de Primera de Juan 3:16. Pero en el Evangelio según San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor tan grande que el Padre nos ha dado, ha tenido un medio, tiene un medio, y es su Hijo amado, mediante su encarnación, mediante su muerte, mediante su resurrección, mediante su ascensión. Y si usted ha puesto su fe, cobra efectividad en tu vida cuando tú crees y pones tu fe que lo que hizo Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario, lo hizo por mí. Lo hizo por causa de mi pecado. Lo hizo porque por mis propios méritos yo no era digno de ningún favor de Dios. Así que lo hizo por mí. ¿De quién es la obra? ¿De mí? No, es de Dios. Todo es de Él, por Él y para Él. Mira cuál amor nos ha dado el Padre. Eso lo hizo por amor. Eso lo hizo por amor porque Dios está centrado en su gloria. Y ¿saben una cosa? El enemigo quiere poner duda en nuestras vidas, en nuestras mentes. Muchas veces vemos circunstancias en nuestros hogares, en nuestras casas, ¿verdad? Con nuestros hijos, con nuestras esposas, nuestros esposos, en nuestros lugares de trabajo. Y viene la duda. Y viene la duda. ¿Realmente tú eres hijo o hija de Dios? ¿Realmente tú le perteneces a Dios? Y viene la duda. Hace muchos años estaba yo trabajando en una compañía allá en la Florida. Y la hijita de una compañera de trabajo en la casa tenían un perrito, un chau chau. Esos perritos que se ven lo más lindo, lo más mono, ¿verdad que sí? Pero cuando sacan las garras y cuando muerden duro. Y la chiquita tenía como 2 años. Y ese perrito le atacó y le mordió el cachete y se lo arrancó. Tuvieron que hacerle cirugía plástica a la niña, tan joven. Y el perrito, y todo fue porque ese perrito tan lindo y tan mono, tan bonito, la chiquita se acercó a él cuando estaba comiendo. Y usualmente era muy cariñoso con ella. Pero ella se acercó a él en cierto ángulo de que el perrito no se percató que era la niña
y él la atacó. Y después que la atacó, el perrito quedó deprimido, estaba así, se recogió y todas las cosas, al punto de que murió de depresión. Y muchas veces, cuando tenemos nosotros situaciones en casa donde nosotros reaccionamos, nos ponemos como el perrito así deprimido. Después que reaccionamos, nos deprimimos y todas esas cosas y nos ponen. Pero ahí es cuando el enemigo viene a poner pensamiento de que tú no eres hijo de Dios. Eso te pasa a ti porque tú no eres hijo de Dios. No. Tú sabes, si tú fueras hijo de Dios, tú no te comportarías así. Y yo en esta mañana me propongo, primeramente, les voy a hacer dos propuestas. Primero, la primera, que con la ayuda del Señor voy a hacer lo más claro posible. Número dos, no tengo mucha voz, como habrán notado. Soy familia de Don Corleone. Me hicieron una propuesta que no puedo, me hicieron una oferta que no puedo rechazar. Y así que voy a hablar en el sotto voce, pero quiero hablar lo más claro posible. Y número dos, tengo la intención de no tardarme mucho, porque quiero captar su atención. Porque el mensaje de hoy es un mensaje práctico, a la luz de las Escrituras. Yo quiero que ustedes sepan una cosa. Todo mensaje que se predica en cualquier medio, si no está avalado por las Escrituras, no es válido. Porque nosotros, sobre todo aquí en Comunión de Vida, nosotros creemos en la exposición de la palabra. Nosotros creemos en abrir las Escrituras y que las Escrituras nos hable. Les hable a ustedes, pero me hable a mí. Eso es lo que pasa con los mensajes positivos. Y aquí, para lo que me compréndanme, podemos a veces en ocasiones tener mensajes de un tema específico y utilizar la Biblia y utilizar la palabra con esos pasajes, pero el peligro de eso es que eso puede ser, nos podemos hacer muy selectivos con los mensajes los pasajes de la palabra y acomodamos la Escritura al mensaje. Escucha bien esto, y escucha bien aquellos hermanos específicamente que comparten la palabra. Cuando nosotros acomodamos la palabra al mensaje, es un grave peligro porque podemos caer en la herejía. Pero cuando tú te pones, tú como expositor de la palabra y tú como receptor, ¿verdad? La persona que está escuchando, tú y yo nos ponemos juntamente en esa expectativa de qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. De la palabra se desprende el tema. No es el tema, no es la palabra acomodándose al tema, sino que la palabra dicta la pauta. Y de ahí Dios nos habla. Y dije nos, porque te habla a ti, me habla a mí. Te desafía a ti, pero me desafía a mí. Y cuántas veces yo me he encontrado con pasajes que realmente han sido tropezaderos para mí. Y yo he tenido que predicar. Y espérate, Dios tiene que tratar conmigo en esta área. Dios tiene que realmente obrar en mi vida. Eso no significa que no vamos a usar referencias cruzadas. Pero cuando sobre todo utilizamos un pasaje en el cual nos basamos todo el mensaje, Dios te desafía y me desafía a mí. Y somos partícipes. Así que tanto tú como yo estamos siendo igualmente vulnerables delante del Señor. Porque que yo sepa, yo no soy más que ustedes. Ni ustedes más que yo. Todos somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Todos en algún momento hemos estado cortos de la marca. Y estuvimos cortos de la marca aquel día
hasta aquel día que la palabra vino y el Espíritu Santo vivificó la palabra y trajo arrepentimiento, pero todos los días estamos cortos de la marca y todos los días necesitamos la gracia de Dios y todos los días, cuando menos lo esperamos, vamos a reaccionar, yo lo digo por mí, yo voy a tener cuando menos me lo espero, tengo tremenda bronca en mi casa. Cuando bronca es pelea o lo que sea. Hace tiempo que no pasa. O tengo situaciones con mis hijos, o tengo situaciones en mi trabajo con estudiantes de sexto grado en la plena pubertad, en la edad, en esta generación, como diría Agustín Laje, la generación idiota. ¿Okay? Todo ese tipo de cosas. Tenemos que estar, y Dios tiene que tomar nuestras vidas. ¿Ustedes se sienten identificados con todos estos ejemplos? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes nunca se han peleado con su esposa o esposo? Se levanten las manos. Nunca, jamás. Si levantan las manos, está diciendo mentira. Muy bien. Pero mira cuál amor te ha dado el Padre para que seas llamado hijo de Dios. Pues bien, en Romanos, y aquí está la centralidad del pasaje central que vamos a tratar en el día de hoy. Queremos tratar en el día de hoy cómo yo sé que soy hijo o hija de Dios. Ya sabemos que el Padre nos ha amado tanto para que seamos hijos de Dios. El amor de Dios se extiende hacia nosotros de tal manera que somos hijos adoptivos de Dios. Hijos a través de el Hijo. A través de Cristo Jesús. Pero ¿cómo podemos ser reafirmados? ¿Cómo podemos tener la seguridad total? Cuando el viernes me llegó una noticia en mi trabajo y yo reaccioné de mala manera y le dije una grosería a una persona. Esto es un ejemplo. O reaccioné ante un estudiante que me faltó el respeto. Eso no es un ejemplo. O perdí la paciencia en mi casa. Eso tampoco es un ejemplo hipotético. Es un ejemplo, pero de la vida real. ¿Cómo en medio de eso, luego que ocurren todas esas cosas y reaccionamos, nos sentimos como el perrito que mordió a la niñita, ¿verdad? Y nos sentimos tristes, una tristeza muy, muy grande. Muy bien. Queremos ver en el capítulo 8 de Romanos, hay 3 versículos específicos donde hay seguridad, donde Dios nos asegura por medio de la palabra de que somos hijos de Dios. Pero antes de eso, Pablo está haciendo un preámbulo en ese capítulo, una comparación entre los que viven en la carne y los que viven en el espíritu. Y Pablo dice que los que viven en la carne piensan en las cosas de la carne. Pablo también dice que el ocuparse de la carne es muerte. También dice que los designios de la carne, de la vida en la carne, son enemistad contra Dios. Porque ni se sujetan a la ley de Dios, ni pueden obedecer la ley de Dios. Y no pueden, por lo tanto, no pueden agradar a Dios. Pablo está estableciendo eso. Y Pablo está estableciendo eso porque el que no es creyente, el que no ha nacido de nuevo, vive según 2 cosas. Su espíritu está muerto, está en las tinieblas. Así que el único referente para el no creyente es su alma y la parte de afuera, el caparazón que tenemos aquí, que un día se lo van a comer los gusanos. Y en nuestra alma,
he dicho que somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu está en tinieblas porque Jesús no ha venido a nuestras vidas. Más sobre eso abundaré más adelante. Pero nuestra alma, ahí es donde radica tu intelecto. Ahí es donde radica tus emociones. Ahí es donde radica tu conciencia. Ahí es donde radica tus impulsos. Ahí es donde radica si tú estás contento, estás contenta. Estás alegre, estás alegre, estás triste. Estás bravo, estás brava. Y de acuerdo a eso tú reaccionas. El problema de todas esas cosas es que eso tiene una connotación temporera. O sea, el intelecto mío, por ejemplo, yo puedo alimentar mi intelecto intelectualmente para llenar mi cabeza, embotellarme cosas y llenarme de conocimiento. Pero el problema que tengo es que, el desafío que tengo es que dentro de un año, ese conocimiento va a ser obsoleto porque van a haber nuevos descubrimientos y van a haber nuevas cosas y ¿verdad? Y entonces me voy a ver esclavizado de la necesidad de estar llenando mi intelecto. No es malo con eso, pero tú no puedes pasar tu vida en eso nada más. ¿Me doy a entender? Entonces, por otro lado, en nuestra alma radica nuestras emociones. Ok, si nosotros dependemos de nuestras emociones, entonces estamos dependiendo de cosas que son bien volátiles. Es como cuando usted compra una acción en la bolsa de valores que tiene un beta demasiado alto, ¿verdad? Un nivel de volatilidad demasiado alto. Y hoy día usted hace una inversión y dice, estoy ganando. Pero al día siguiente se cayó esa acción, ¿verdad? Y se cayó, punto. Y entonces bien volátil, parece un electrocardiograma. Hoy día, ¿cuántos de ustedes a veces se sienten que estamos aquí? Pero a la hora, al minuto, algo pasa de un momento, alguien estornuda de una manera mala y estamos por debajo del piso, ¿verdad que sí? Nuestras emociones son bien volátiles, pero dependemos de ellas. Y lamentablemente en la cultura presente y la generación adolescente, que muy bien Agustín Laje en su libro Generación Idiota lo describe, está muy dado. Agustín Laje, un autor, sociólogo, analista, político y todas esas cosas, argentino, que ha hecho una serie de estudios acerca de la cultura presente y sobre todo en la generación adolescente hoy día. Y el tema es que si nosotros dependemos, basamos nuestras vidas, nuestras emociones, va a ser muy volátil. Hoy día estamos aquí y mañana estamos acá. Y estamos así. Entonces no hay una constancia. Por otro lado, esto nos puede llevar a comprometer ciertos aspectos de nuestra vida emocional, porque claro, estamos a la deriva, estamos por la libre, y entonces comprometemos nuestra pureza, comprometemos no solamente nuestra pureza sexual, pero nuestra pureza en el término de nuestra salud. Porque, por ejemplo, cuando una persona, ustedes saben cuántas personas han sido esclavos del cigarrillo, de la nicotina. Eso es un problema. Muchas veces a mí me han dicho, yo por 10 años estuve yendo a la prisión en la Florida y me decían que romper vicio de la cocaína es más fácil que romper vicio de la nicotina. ¿Ves? Pero el tema es somos propensos, dependemos emocionalmente y de esos hábitos que nos hemos creado, hemos programado nuestro cerebro a esos hábitos y cuando viene a ver nuestro cuerpo, nuestra salud se compromete porque el que fuma mucho a los 40 años, por lo menos, termina con un enfisema y cuando viene a ver más tarde, aunque haya dejado de fumar, pues tiene posibilidad de tener masas cancerógenas y todas esas cosas. Eso es la parte nada más del cigarro. Lo mismo con la parte del alcohol también.
el problema de la cirrosis y todas esas cosas. Cuando viene a ver, nuestras emociones dictan, son tan volátiles que nos pueden llevar al abismo, porque es como si tú estuvieras cruzando la cuerda floja con los ojos vendados y no tienes un sentido de seguridad. Todo pasa. Si tú te basas en tu éxito, en tu carrera, mañana alguien va a tener más preparación, va a tener mucho más calificaciones y posiblemente te tome la posición de tu trabajo por el cual tú has dado toda tu vida. ¿Ve? Pero queremos considerar que lamentablemente en la iglesia del Señor vivimos en este mundo, no somos de este mundo y tendemos a pensar secularmente. Somos cristianos porque tenemos la seguridad de salvación, porque la sangre de Cristo está con nosotros, ha sido derramada por nosotros, pero nuestra mente, nuestra visión del mundo es secular. Y yo quisiera traer a tu consideración de que Dios quiere definir tu vida. Quiere definir tu vida tomando en cuenta la inversión que Él hizo en tu vida, la inversión de su Hijo que murió en la cruz y derramó su sangre. Y por eso, mira cuál amor te ha dado el Padre para que tú seas llamado hijo de Dios. Eso no es para tomarlo a la ligera. Eso es para aquilatarlo y aprovecharlo y tomarlo en alta estima. Ahora bien, Pablo está diciendo también, hablamos de ocuparse de la carne, los que se ocupan, los que piensan, los que son del Espíritu. ¿Y cómo yo sé que soy del Espíritu? Bueno, porque cuando tú recibes a Cristo Jesús como Señor y Salvador, en ese momento que tú pones tu fe salvadora, su Espíritu Santo toma posesión de ti. Su Espíritu Santo ya no es, el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, así que tiene todos los atributos del Dios Trino. Padre, Hijo, Espíritu Santo, tienen los mismos atributos, pero que se manifiesta de una manera distinta en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo dice que se movía sobre las aguas. Luego, en el libro de Números dice que el Espíritu Santo posó sobre los 70 ancianos que estuvieron alrededor del tabernáculo y ellos profetizaron en medio del desierto. El Espíritu Santo traía convicción de pecado. Si no, le hace el Salmo 51. David, cuando pecó de adulterio y de homicidio, y dice que no eches de mí tu espíritu. O sea que había una convicción de que el Espíritu Santo te hablaba y traía ese sentido de que para que te arrepientas. El Espíritu Santo instruía y enseñaba, amonestaba. Cuando leemos el libro de Nehemías, cuando se lee la ley, dice, y la leían bien despacio para que la siguiente generación pudiera entender el lenguaje, y decían que fueron quebrantados de espíritu. El Espíritu Santo daba dirección, pero el Espíritu Santo, escúchate esto, no moraba en ellos, sino que estaba con ellos, pero no moraba dentro de ellos. Entonces hay una diferencia. Ahora, por medio de la sangre de Cristo Jesús, sus promesas, que en Juan 14 dice que yo no los voy a dejar a ustedes solos, sino que enviaré un consolador que me será testigo, testificará en mi nombre, hablará en mi nombre y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he enseñado. Y dice, y es interesante porque ahora ese Espíritu Santo que vino en el día y se manifestó
y llenó las vidas de los creyentes en el día de Pentecostés. Es el mismo Espíritu Santo que vive hoy día aquí en nosotros. Es el mismo Espíritu Santo que se manifiesta aquí entre nosotros. Es el mismo Espíritu Santo que nos da libertad. Que nos da libertad para poderle adorar y poderle proclamar y poder manifestar su gloria. Ahora ha venido a morar en la vida del creyente. Recuerda que antes de Cristo venir a nuestras vidas, nuestro espíritu estaba en tinieblas. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestro espíritu estaba inerte. Entonces la fuerza motriz, lo que nos movía eran nuestras emociones y por consiguiente nuestro cuerpo cedía a todo eso. ¿Me doy a entender aquí? En todas las áreas, dije de la nicotina, la pureza sexual, la reacción cuando alguien nos hiere, todo ese tipo de cosas. El aislamiento cuando alguien nos hiere, yo de esa persona que se vaya a freír el espárrago, yo no lo voy a hablar más. Pero imagínense si ahora el Espíritu Santo viene a tomar lugar en la vida del creyente, que el cuerpo del creyente, 1 Corintios 6:19, es transformado a templo donde el Espíritu Santo habita. Y si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, y si tú has nacido de nuevo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces es válida la exhortación que dice Pablo de que no te unas en yugo desigual. ¿Ve? No te unas en yugo desigual, porque no existe comunión entre Cristo y Satanás, entre la luz y las tinieblas. Por lo tanto, ¿no sabes tú que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Pastor, ¿qué versión usted está citando? La versión del pastor, la estoy parafraseando. Porque si tú lees la Biblia, se queda aquí y se queda aquí y la rumea. Entonces tú puedes utilizar paráfrasis. ¿Ves? Gloria al Señor. Desde el mismo día que aceptamos a Jesús, Él viene a morar en la vida del creyente. El Espíritu Santo en nosotros glorifica las obras de Jesús. Así que si el Espíritu Santo, si tú has nacido de nuevo, el Espíritu Santo mora en ti, tú no vives por ti. Tú no vives para ti. Tú no vives en ese tipo de reclamación de derechos. Aquí vivimos en una sociedad donde todo el mundo tiene derecho a. No, nada de eso. Nada de eso. Donde el Espíritu da gloria a Cristo. El Espíritu exalta la gloria y majestuosidad de Cristo Jesús. El Espíritu que está en ti. Dios en nosotros es eterno. Él ha puesto eternidad en nosotros. Desde el momento en que tú aceptas a Cristo Jesús y tú has nacido nuevo, ahora tú tienes vida eterna. Tú tienes vida eterna no en ti mismo, no por tus emociones. Tú tienes vida eterna por causa de el Dios eterno que envió a su Hijo y ahora su Santo Espíritu mora dentro de ti y ha puesto eternidad en tu vida. Y esa eternidad trasciende la muerte cuando Kikiribú mandinga y nos muramos y nos entierren 10 pies bajo tierra, así, cuando cante la pelona, como llamas en mi país. Eso trasciende porque el Espíritu que está en nosotros. ¿Me doy a entender? Estoy usando el lenguaje coloquial. Algunos se están riendo porque les recuerda el país. Bueno, ser nostálgico también, ¿verdad que sí? Ese mismo Espíritu en nosotros. Quiero que sepan, para que ustedes sepan la diferencia. El Espíritu Santo, como es la tercera persona de la Trinidad y es Dios, Él es también omnipresente.
O sea, Él tiene la capacidad y la facultad de estar en todos lugares al mismo tiempo, porque Dios es omnipresente. Y por eso el salmista decía en Salmo 139, ¿a dónde me iré yo de tu espíritu? ¿De dónde yo me esconderé de tu presencia? Si subiera a los cielos, estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, ahí estás tú. Aún ese mismo espíritu que vive en nosotros es omnisciente, todo lo conoce. Y aún dice que en el mismo Salmo 139 que tú me has examinado y conocido y aún conoces de lejos todos mis pensamientos. ¿Sabe una cosa? Lo más oculto que está en tus pensamientos, que a lo mejor tú no quieras que tu esposa se dé cuenta, o que tus hijos se den cuenta, o que tu jefe se dé cuenta, Dios ya lo sabe. De Él no se puede esconder nada. Ve, hace muchos años, muchísimos años, ninguna de las personas que están aquí presentes conocen a esa persona. Hace muchísimos años supe de una persona que venía aquí y le dijo a mí, a que era asistente a mí antes, decir, mira, yo estoy haciendo esto y esto, pero que el pastor no se entere. Y claro, yo me enteré eventualmente y me enteré por terceras vías. Pero ¿saben una cosa? Eso no importa. El pastor puede que no me haya enterado nunca. Hágase la idea que yo nunca me enteré. Dios no puede ser engañado. De Dios nada se puede esconder. Usted piensa que Dios, cuando Caín mató a Abel, le preguntó, ¿dónde estás tú? A Adán le preguntó, ¿dónde estás tú? Y a Caín le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Se escondieron, pero Dios los encontró. Y muchas veces nosotros estamos, las cosas del Espíritu, Dios nos las reveló por el Espíritu. Podemos entender a Dios por el Espíritu. La obra del Espíritu en nosotros nos bautiza con el Espíritu Santo, nos bautiza en su cuerpo, nos bautiza en Él. Entonces nos sella como propiedad de Dios, nos sella. No depende de lo que tú hagas, depende de lo que Él hizo ya. Nos sella y te dice, esto es propiedad mía. Nos convence de pecado y de justicia y de juicio. Nos guía a toda verdad y la verdad nos hace libre. Nos enseña, crea el carácter de Dios en nosotros. Muchas veces nosotros aquí en este asunto de que crea el carácter de Dios en nosotros pensamos que por el esfuerzo nuestro de ser buenos, ¿verdad? El pastor dio un mensaje bonito, yo tengo que esforzarme en ser bueno y demás así. ¿Verdad que sí? No, el Espíritu es quien crea el carácter de Dios en nosotros. Yo puedo salir por esta puerta y Dios no lo quiera. Yo puedo decirle una grosería a cualquiera y eso en realidad estoy actuando en la carne, pero el Espíritu Santo me convence de que lo que hice está mal. Eso es lo que pasa cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y me lleva a acercarme a esa persona. Mira, yo perdóname por haberte dicho una grosería. El Espíritu lo hace. Y entonces eso es crear el carácter de Dios en nosotros. Solamente todo lo puro, todo lo bueno, todo lo que es grato, en esto pensar. Filipenses 4:8. El Espíritu intercede por nosotros. El Espíritu nos ayuda a saber cómo orar. Mis amados. Muchas veces nosotros oramos egoístamente. Señor, dame. Me siento vacío. Lléname, dame. Bendice. Todo eso. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu Santo nos muestra, Señor, muestra tu voluntad. Guárdame para ti. Guárdame para ti, que yo pueda guardar tu palabra para no pecar contra ti. Que yo pueda que la luz de Cristo alumbre a través de mí. Qué difícil es orar por eso. Porque pensamos en las cosas, en los problemas que tenemos aquí, que tenemos que resolver, y nosotros estamos acostumbrados a resolver, y nos creemos que no necesitamos, decimos que necesitamos a Dios, pero actuamos como si no lo necesitáramos.
pero el Espíritu Santo actúa. Hace 2 semanas estuvimos en una misión en la frontera y hay un ministerio específico que fue de gran impacto, un ministerio que está justamente en la frontera, se llama Border Mission. Y ese ministerio, básicamente, cuando vienen trabajadores a cruzar la frontera de México al área de Texas, con una visa especial que les permite trabajar en los campos de agricultura y demás, ¿verdad? Y luego al final del día se regresan a sus casas en México, en la ciudad de Reynosa. Ellos van a este sitio que se llama Border Mission y les proveen alimentos, les proveen ropa, le dan provisiones para llevárselas para allá. Y a veces no hay provisión. A veces llega la mañana y no hay quien lleve, no ha habido donaciones en ese día. Y el pastor Mario, que es quien dirige eso, un hermano mexicano que trabaja ahí, dice, nosotros dependemos de Dios. Ustedes están comiendo, nos dieron almuerzo, ustedes están comiendo aquí porque Dios lo proveyó. Es una conciencia constante de que Dios es quien te provee. De que tú a lo mejor piensas que no tienes nada, pero Dios en algún momento va a actuar. Y Dios va a obrar y no te va a dejar desamparado. Eso es vivir en dependencia de Dios. Eso es vivir en ese reposo de que Dios va a suplir todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. De que nuestro Dios es el dueño del oro y la plata. De que nuestro Dios conoce cada una de nuestras necesidades. Y si nuestra necesidad en ese día es por un ayuno intermitente, porque estamos un poquito... ¿Ve? Pues gloria al Señor. Dios sabe las necesidades, pero Dios no va a pasar hambre todo el resto de tu vida. Bendito el Señor. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son. Vamos a ver ahora, vamos a considerar Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 9. Fíjense lo que dice. Es primera evidencia. Cuando tú te vienen esos pensamientos de que cómo tú sabes que tú eres hijo de Dios, o venga un familiar que no conoce a Cristo a cuestionar. De eso todos tenemos un tío pesado. ¿Verdad que sí? Todos tenemos que visitar a la familia en Navidad y tengo que ir a la casa del tío pesado. Y el tío pesado me va a decir cualquier bobería. Bueno, pues escúchate esto. Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Punto. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vamos a verlo desde el 7. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que, eso es condición. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no está en él, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Se dan cuenta que ya no nos regimos por nuestra alma, nuestras emociones y obviamente nuestro cuerpo no responde a nada de esas cosas, sino que nuestra alma se sujeta al Espíritu? ¿Saben? Cuando leemos, ¿cuántos de ustedes han leído el Salmo 42? Levante la mano. A ver, Salmo 42 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Así clama por ti. Dice, ¿cuándo me presentaré yo delante de? ¿Quién está diciendo eso? ¿Quién es el que está diciendo eso? David. ¿Y cuál era la circunstancia en que David se encontraba? A David lo estaban persiguiendo para matarlo. No acabamos de oír el pasaje que leyó la hermana Isabel al principio. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón.
Era un ejército completo que venía contra David. Y entonces, David tenía que clamar su alma como el ciervo brama por las corrientes. Y muchas veces nosotros nos sentimos que nuestras circunstancias nos hunden. Y yo, Señor, levántate en medio de todo esto. Señor, mi alma tiene sed de ti, oh Dios. El Espíritu que está en ti, el Espíritu que es uno con Dios, está clamando. El Espíritu Santo intercede en nosotros y le ordena al alma: alaba, alma mía, a Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103. Eso es el Espíritu obra, porque si fuera por ti y si fuera por mí, yo me recojo, calabaza, cada cual para su casa, me recojo y que nadie me vea. Me dejo crecer la barba bien larga, me dejo de bañar, que nadie me venga y tú no quieras estar al lado mío un par de días sin bañarme. Me dejo el pelo largo y todas esas cosas, me descuido y todas esas cosas, me deprimo y todas esas vainas. Pero el Espíritu, no solamente el Espíritu obliga al alma a que se someta y entre en las cosas de Dios, sino que el Espíritu es fruto del Espíritu. Amor, ¿qué más? Gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nos da la paz, nos da la sobriedad para tratar con las situaciones, pero en el gozo de Dios. Bendito el Señor. Así que la primera evidencia es que, ¿cómo tú sabes que eres hijo de Dios? El Espíritu de Dios mora en nosotros. La segunda evidencia la vamos a encontrar en el versículo 14. El versículo 14, decíamos que antes de que Cristo viniera a nuestras vidas, ¿qué era lo que nos regía? Nuestra alma. Y ahí donde radican nuestras emociones. Pero ahora, ¿qué dice en el versículo 14? ¿Alguien puede leerlo duro? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén, amén y amén. Bienvenida, qué bueno verte, mi hermana. Ella es la mamá de Rosana. Denle un aplauso, por favor, de bienvenida. Gloria al Señor. Ella nos ve todos los domingos. Me ha dejado mensaje en Facebook y nunca le he contestado. Perdona, mi hermana, pero te amo en el Señor. Tú sabes cómo es. Pero ¿sabes qué? Somos dirigidos por el Espíritu Santo. El Espíritu mora en nosotros, el Espíritu nos dirige. Y eso no todo el mundo lo puede decir. El Espíritu nos dirige. Y entonces a eso le acompaña la bendición como consecuencia de que hemos recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos: Papito, Abba, Padre. Bendito el Señor. Y finalmente, versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que ¿qué? De que somos hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos el Espíritu en nosotros. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu que vive en nosotros. Los hijos de Dios tenemos la seguridad total en nuestro Padre Celestial por causa del Espíritu que vive en nosotros. Así que para los hijos de Dios, el anhelo es por una vida en el Espíritu. ¿Y cuál es el llamado que Dios nos hace? Efesios 5:18, a ser llenos del Espíritu Santo. A ceder el control y a la autoridad del Espíritu Santo. A dejarnos usar por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Mis amados, el poder del Espíritu Santo en nosotros glorifica a Cristo Jesús. Yo puedo estar hablando aquí
un montón de cosas, y lo que se convierte es en un mensaje de motivación en esteroides, si no está avalado por la obra en el Espíritu, por la palabra y el Espíritu. Primera de Juan capítulo 5, la palabra y el Espíritu, y ambos están de acuerdo. Si yo me dejo llevar por e incluso la historia mía, el testimonio mío y todas esas cosas, yo puedo estar horas y horas y horas hablando de mí. Me puedo volver un sadista, un, ¿cómo se llama esto? Un narcisista y todas esas cosas, porque todo es de mí. Pero cuando yo me someto a la autoridad del Espíritu Santo, no soy yo, es la palabra que está hablando. Y el Espíritu que está en mí proclama la palabra, expone la palabra, la explica, la predica y habla a los corazones y nos establece en Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos usa como instrumentos con su poder. Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, por todos los confines de la tierra. El Espíritu Santo en ti puede consolar a otras personas. El Espíritu Santo en ti puede manifestar sus dones, pero no para hacer un espectáculo, un show de cómo Dios me usa y todas esas cosas. No, es para que a través de mí el Espíritu Santo obre, para que Cristo sea manifiesto y Cristo sea exaltado, Él sea levantado y Dios, Él sea últimamente adorado y proclamado. Entonces, ¿cómo yo sé que soy hijo o hija de Dios? Porque su Espíritu, ¿qué? Su Espíritu vive en nosotros. Su Espíritu nos guía. Y su Espíritu nos da la seguridad. ¿Y cómo se traduce eso en nuestras vidas? Juan 21. Jesús le decía a Pedro: tú me amas, sígueme. Y dice que cuando tú eras joven, tú te ceñías. O sea, tú ibas conforme a los impulsos de tu alma, de tu intelecto, de tus emociones. Pero cuando seas viejo, no es que cuando seas viejo, no hay que esperar por vernos viejos, que nos salgan canas. A mí ya me salieron, ¿verdad? Sino que cuando seas viejo, cuando seas maduro, cuando haya madurez en tu vida y tú sepas quién vive en ti, vas a extender tus brazos y te va a ceñir otro y te va a guiar y te va a llevar a donde tú no quieras. Entonces, ¿me amas? Le preguntó 3 veces. Y dice, diciendo esto, Jesús a Pedro, diciendo con qué muerte iba a glorificar a Dios, dice: sígueme. Si tú amas a Dios, tú has de seguirlo en obediencia. Nadie te llamó a entender a Dios. No, Dios nos muestra lo que podemos entender. Vamos a ponerlo de esta manera. Nosotros nos sentimos con el derecho de querer entender. A mí me dicen mis estudiantes: Mr. Bass, ¿qué vamos a hacer hoy? Mr. Bass, en mi salón de clase, cuando empieza la clase, ¿cuáles son los planes para hoy? Y tú estás en 5º grado, tú me vienes a preguntar a mí. No, tú esperas pacientemente y cuando tú sabes. No, pero es que yo quiero saber. ¿Por qué? ¿Porque tú estás más ocupado que yo? No. Somos así. Pero yo les quiero decir que nosotros no tenemos que saber las cosas de antemano más allá de lo que Dios nos haya revelado. Y si no está en la palabra, quiero decir una cosa. El apóstol Pablo dice que tenemos la palabra profética más segura en nosotros. Tenemos la palabra. Dios nos muestra su palabra y Él nos ha hablado a través de su palabra. Y el Espíritu Santo no viene a inventarse una cosa más allá de lo que está en la palabra. El Espíritu Santo lo que viene es abrir el libro para que nosotros podamos entender la palabra, para que nosotros podamos obedecer lo que dice aquí, para que nosotros nuestros corazones estén cautivos por Cristo, para que nosotros podemos. Pero cuando tú oigas a alguien que dice: yo tengo una nueva revelación, cuidado, sal corriendo. No me importa quién fuera.
Si no está avalado por la palabra, no lo escuches. Amén. La palabra y el Espíritu. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Y los dos están de acuerdo. No puedes divorciarlo el uno con el otro. ¿Cómo se traduce en nuestras vidas? El afecto. El afecto es cuánto tú amas a Dios. ¿Sabes qué? Muchas veces oímos cuando oramos, decía, bendíceme, 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 dame, dame, dame. Pero cuando tú estás detenido y decir, Señor, vengo aquí, Señor, límpiame por la gracia que me das. Dependo solamente del poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Señor, te amo. Te amo. Cuando tú le dices esas expresiones a Dios, Señor, yo te amo. Yo te amo. Te amo, Dios, y levanto mi voz para adorar y gozarme en ti. Regocíjate y escucha mi voz, que sea un dulce sonar para ti. Son palabras. Levanto mi voz para adorarte a ti. Te amo. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Te amo, Jehová, castillo mío. Te amo, Señor. Y Dios te está preguntando, ¿me amas? Y tú puedes amar a Dios solamente si has recibido el amor de Dios en tu vida. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios? Ese amor te tiene que cautivar. Ese amor de Dios te tiene que causar en tu vida un ardor y un fervor. Señor, te amo, te amo, te amo, Señor. Solamente quiero agradarte a ti. Solamente quiero ser para ti. Solamente deseo todo lo tuyo. Lo que quiero, Él pone el sentir, el querer como el hacer por su buena voluntad. Efesios 2:13. Eso lo hace por causa de su Espíritu. Y ¿saben una cosa que ocurre? Que entonces, ¿cómo eso se traduce a nuestra vida? Se traduce de que maridos vamos a amar a nuestras esposas con ese amor sacrificial, como Cristo amó a su iglesia, entregándose por ella. Y esposas, vamos a respetar a nuestros maridos, porque dándoles ejemplo de respeto a nuestros maridos, si tu marido fuera inconverso, el ejemplo de tu respeto cautivará su corazón y Dios puede utilizarlo para traer esa alma a él. Estoy hablando en Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Eso es en cuanto a nuestra relación conyugal. Marido, ama a tu esposa. Esposas, respeta, sométete voluntariamente a tu marido. No estoy hablando de ser subyugada a tu marido. Estoy hablando de respetar a tu marido. Darle el lugar que se merece. Y maridos, darle el lugar a la esposa que se merece. Y a nuestros hijos, instruye a tu hijo en el camino para que no se pierda. Pero instrúyalo no por palabra, modela ese amor de Cristo. Cuando tú eres una persona que modela el amor de Cristo, tus hijos van a hacerlo. Tus hijos van a terminar así. ¿Cuántos hijos son regones en la casa? Porque los papás seguramente son regones. O somos regones, porque yo me incluyo ahí. Así que los hijos, por el modelo nuestro, aprenden de nosotros. Ama, respeta. Que tus hijos te vean respetando a tu esposa. Que tus hijos te vean amando a tu esposa, aún dándole un besito, amándola. No importa.
Mis hijos de esos shows, Alfredo nuestro. Entonces, sí, aprende. Algún día te va a tocar a ti. Pero ¿saben una cosa? Mis hijos ya son adultos y no hace mucho mi hijo mayor me dijo, ustedes se aman mucho. Ustedes pelean mucho, pero se aman cantidad. Y eso les da una seguridad muy grande. Gloria al Señor. El Espíritu mora en ti. El Espíritu te guía. Y lo próximo es el Espíritu da testimonio de que tú eres hijo, hija de Dios. Si nos podemos de pie, por favor. El pastor Pepe te invita a descubrir su nuevo sello discográfico, José R. Bass Music, donde la inspiración y el crecimiento se encuentran a través de la música. Descubre música que eleva y edifica tu alma y espíritu. Desde piezas clásicas para el violín, hasta producciones de alabanza y adoración, y la más reciente serie de música sacra urbana, hip hop y reggaetón, para la juventud. Busca José R. Bass Music en todas las plataformas principales como Spotify, Amazon Music y Apple Music, al igual que el canal de YouTube de Pastor Pepe en la red. Y deja que inspire tu camino. José R. Bass Music, música que te eleva y edifica. ¿Buscas contenido que te edifique espiritualmente? Suscríbete al canal de YouTube de Pastor Pepe en la red. Aquí encontrarás contenido gratuito en español, creado para ti. Disfruta de enseñanzas expositivas a la luz de la palabra de Dios en Pastor Pepe desde el púlpito. Y explora temas de interés general y de la actualidad en Notas Sueltas. Además, deleita tu alma con música original que te eleva y te inspira en José R. Bass Music. Nuestro contenido está disponible en todas las plataformas de descarga, para que puedas acceder a él en cualquier momento. No te pierdas nada. Suscríbete ahora y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos contenidos. Visita pastorpepe.com para más información. Pastor Pepe.